verlos a cada uno de ustedes aquí. Si nunca nos ha visitado desde tu primera vez, bienvenidos a casa. Espero que se sientan en familia. Me gozo mucho con tenerles aquí en medio nuestro. El domingo pasado comenzamos con una serie titulada Entre Familia o En Familia. Creo que es muy importante el que la iglesia, ¿verdad?, y que toquemos estos puntos de cuán importante es la familia para el mundo, para la iglesia, para la sociedad. La sociedad está compuesta de familias. Nosotros en nuestra iglesia estamos compuestos de familias. Eso es importantísimo, ¿verdad?, hablar de este tema. Pero antes de entrar en el sermón, la predicación del día de hoy, quisiera hablar, ¿verdad?, y un poquitito, voy a dar un preludio, o antes de comenzar el mensaje voy a hablar algo que es aparte del mensaje. Y es que sabemos que no sé cuántos de ustedes han estado al día con los eventos recientes que hemos estado viviendo como nación. Yo no estoy aquí para hablar de política, ni de su lugar en qué partido sigue, ni nada de eso. Pero sí me gustaría recalcar y a tomar este tiempito para hablar de la obra, la misión y la visión de la Iglesia de Jesucristo en lo que se refiere a la sociedad y el papel que juega dentro de nuestro país y dentro del mundo. Y muchas veces pasamos por tiempos como estos, donde nos llevan de nuevo a pensar y a analizar y a evaluar en qué posición en la vida estamos nosotros, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra postura, y nos ayuda a pensar y analizar el papel que jugamos como pueblo de Dios y como iglesia. Es de una importancia crítica que la iglesia de Jesucristo se mantenga enfocado en lo que Dios nos ha enviado a hacer en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre. La iglesia tiene que mantenerse firme, predicando un evangelio de verdad, de gracia, de amor, de perdón y de restauración. Y no iba a decir esto, pero lo voy a decir porque creo que la iglesia debe tener líderes que sean transparentes. Esta muerte en particular en esta semana de esta persona que se conoce como Charlie Kirk, era el nombre de él, sí me afectó mucho. Hacía tiempo que no me afectaba algo tanto emocionalmente, y sí me afectó. Pero dentro de ese dolor, de esa confusión, de esa incertidumbre, de esa molestia también en cierto sentido, Dios me llevó por un proceso de entendimiento y de aprendizaje. ¿Cuántos saben que nosotros nunca dejamos de aprender? Nunca dejamos de aprender. Y recientemente el Señor me llevó al pasaje en el libro de los Hechos, donde encontramos la muerte del primer mártir de la iglesia de Jesucristo. Y no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que Charlie Kirk era un apóstol, ni Jesús mismo, ni nada de eso. Pero me llevó el Señor aquí, yo me preguntaba por qué. Y en este pasaje específicamente, en Hechos capítulo 7, versos del 54 al 60, luego de que Esteban se para en frente de aquellos que estaban persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, y les dice desde el comienzo, les dice: esta es nuestra nación, Dios nos escogió para traer al Mesías, y va punto por punto, casi en un relato, en un resumen de lo que podemos encontrar en el Viejo Testamento, para tratar de traer convicción a aquellos que estaban a punto de apedrearles. Y decirle: para ustedes también hay salvación, reconozcan al Mesías. Pero después de él tratar a como de lugar, dice la palabra en el verso 54: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
¿Cuántos saben que Jesucristo está a la diestra del Padre? ¿Cuántos saben que Él está vivo? ¿Cuántos saben que Él te ve? ¿Cuántos saben que Él está cuidando de ti? ¿Cuántos saben que Él no se ha olvidado de ti? ¿Cuántos saben, aleluya, que no importa por qué situación en tu vida tú estés pasando, el Señor Jesús está a la diestra, al lado derecho del Padre, hoy mismo intercediendo por ti e intercediendo por mí? Y Esteban en su speech y en este relato en la palabra de Dios nos deja entender que Cristo, luego de haber sido crucificado, luego de él haberse entregado en la cruz, luego de haber resucitado levantándose de entre los muertos y luego de haber ascendido al cielo, su rol ahora no es un rol pasivo donde él no hace nada. Él sigue hoy en día, aleluya, muy activamente intercediendo, pidiéndole al Padre. Mira, tú sabes las debilidades de Ramón. Tú conoces que él no hizo lo correcto. Tú conoces, pero yo morí por él. Perdónale, porque mi sangre fue suficiente para levantarle y perdonarle de esos pecados. Él sigue hoy en día pidiéndole al Padre por ti. Y en ese momento dice la palabra, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Escuchen esto que voy a leer ahora. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pareciera que eso no tuviera casi ni importancia en ese texto. ¿Por qué el autor, que es Lucas, me está diciendo que tomaron las ropas de Esteban y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo? Porque era importante para el Señor revelarte a ti y revelarme a mí que nunca estás tan apartado ni tan lejos de Dios para que la gracia de Dios te pueda cubrir y levantarte. Ese joven que se encontraba allí, que dice la palabra se llamaba Saulo, fue aquel que creció bajo la enseñanza de esos líderes religiosos quienes apedrearon a Esteban, aleluya, y moviéndose en contra de la iglesia la perseguía, metía a cristianos en la cárcel, muchos fueron muertos por él. Por ese joven, por ese Saulo que quizás tú y yo hubiésemos dicho, la gracia de Dios no es suficiente para él, que se queme en el infierno, que se pierda, él no sirve para nada. A ese Saulo se le ocurrió Cristo, Jesús mismo, aparecérsele, redimirle, restaurarle, sanarle, sacarle las vendas de los ojos, aleluya, y escogerlo a él para luego convertirse en lo que nosotros conocemos como el apóstol Pablo, quien escribe más de la mitad del Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy. ¿Y por qué eso es tan importante para ti y para mí hoy? Porque dentro de la crisis, dentro del dolor, dentro de la incertidumbre, la iglesia debe mantenerse enfocada de que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, que nuestros enemigos no es fulanito, no es Perencejo, no es Mayrín, no es tu esposo, no es tu esposa. Tu enemigo no son tus hijos, tu enemigo no es tu patrón, tu enemigo no es aquel que piensa diferente a ti en la cuestión de la política. Tu enemigo es el enemigo de las almas, que es el diablo mentiroso, que ha sido ya derrotado por la sangre del Cordero. Y de la misma forma que engañó a ese joven quien tomó ese disparo, quien apretó el gatillo, sabe que el gatillo no lo apretó el diablo. Ese niño, ese joven no era Satanás, es un alma que había sido engañada por el enemigo y que desafortunadamente tomó una decisión e hizo lo que hizo. Es un alma que también Dios quiere rescatar. Es un alma a la que la iglesia también debe llegar. Y independientemente de donde nosotros nos encontremos en nuestro espectro en cuestión de la ideología que compartimos o no compartimos, la iglesia de Jesucristo ha sido llamada a una misión.
rescatar las almas que se pierden. No es opcional. No es opcional. Estamos llamados a predicar la verdad de Dios, lleno de gracia, amor, porque el tiempo ya no le queda mucho. El tiempo se acaba. Tu tiempo en esta tierra es limitado. Mi tiempo es limitado. Y mientras estemos aquí, no podemos darnos el lujo de permitir que nuestras emociones humanas gobiernen nuestras acciones y nuestra manera de pensar. Nosotros, como hijos e hijas de Jesucristo, hemos sido llamados a un estándar más alto. Hemos sido llamados a ver como Cristo vio. Hemos sido llamados a perdonar como Cristo perdonó. Hemos sido llamados, aleluya, a restaurar como Cristo restauró. El poder de la iglesia de Jesucristo no está basado en mi emoción ni en mis sentimientos. Está basado y fundamentado en la verdad y la persona de Jesucristo. Yo no te estoy diciendo que no se debe sufrir en estos tiempos. Los sentimientos, las emociones son reales. Pero si lo que sí te estoy diciendo es que no podemos perder de perspectiva la misión que tú y yo compartimos como hijos e hijas de Dios. Tenemos que traer en medio de las tinieblas la luz de Jesucristo a este mundo. Y por eso les dije que esta semana, aunque dolorosa y difícil, fue una semana donde Dios tuvo que tomar mi persona, hacer un cambio de mente en mí y enfocarme en lo que verdaderamente importa: la salvación de las almas. Así que ayúdenme a orar para comenzar este mensaje que he titulado Lecciones del pasado. Pero antes en esta oración que vamos a hacer, me gustaría seguir el hilo de pensamiento del pastor Jason esta mañana. Yo quisiera que nosotros el día de hoy oremos por la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe cuál es la iglesia de Jesucristo? Aquella que fue llamada por Él. Quizás aquella de donde tú te fuiste, quizás porque te hirieron, te hicieron algo. Vamos a orar por esas iglesias. Vamos a orar por esa iglesia. Vamos a orar por esta iglesia. Porque ninguna iglesia es perfecta. Ninguna iglesia local es perfecta. Solo Cristo lo es. Y para nosotros poder trabajar de una manera que sea efectiva, tenemos que alinearnos con el corazón y la mente de Cristo. Así que yo les voy a pedir, ¿verdad?, que nos pongamos de pie el día de hoy y que usted me acompañe a orar por la iglesia de Jesucristo, porque en estos tiempos es esencial que nosotros como iglesia nos mantengamos, aleluya, conectados y en el hilo con lo que el Espíritu Santo está haciendo en este mundo. Así que no sé si a lo mejor todavía sigue con dolor. A lo mejor todavía ha llegado aquí con un dolor del pasado, causado quizás por algún líder de una iglesia, quizás un líder eclesiástico. No sé, quizás esa sea su historia. Y si es así, le voy a pedir que conmigo hagamos esta oración hoy. Y usted le pida al Señor que le sane de esa herida y que les ayude a perdonar. Y que Dios use sus iglesias en este país y en el mundo como Él tenga que hacerlo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, Señor, delante de ti estamos, reconociendo que tu presencia está aquí, reconociendo que tú nos estás hablando, reconociendo, Señor amado, aleluya, que en medio de cualquier crisis que nosotros como seres humanos podamos, Señor, enfrentar, tú sigues y continúas y continuarás en control. Y que tu visión para este mundo sigue siendo el mismo. Y que tu misión y encomienda que nos has dado a nosotros como iglesia tuya sigue siendo la misma: alcanzar las almas con tu evangelio para que ellos encuentren perdón y salvación en ti. Gracias, Señor, por esta iglesia local, por esta iglesia Latitude Church, porque yo sé que tú la has levantado, Señor, en este pueblo, en esta ciudad, Señor, para ser de bendición, Padre amado. Ayúdanos, Señor, siempre a permanecer con nuestra vista puesta en ti. Y de la misma manera te pido, Señor, por todas las iglesias, Padre amado,
Que sean iglesias, casas de bendición, que sean hogares de restauración, que sean, Señor amado, casas donde encuentren refugio, donde encuentren sanidad, donde encuentren, Señor amado, aleluya, amor, Padre. Ayúdanos, Señor Padre, a estar alineados contigo. Y te pido, Señor, si hay alguno entre nosotros que quizás todavía al sol de hoy cargue alguna herida, alguna cicatriz, Señor, yo te pido, Padre, que tú, Señor, sanes nuestros corazones, que tú transformes nuestras mentes, renueve nuestras fuerzas, nos des paz, que podamos encontrar la manera de perdonar, porque eso es lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Señor, por tu pueblo. En tu nombre seguimos orando y seguimos predicando. Señor, úsame tú, Padre amado, para traer lo que tú quieras traer a tu pueblo el día de hoy. Soy instrumento en tus manos, Señor. Prepara nuestros corazones para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Lecciones del pasado. ¿Sabe qué? Una cosa que yo siempre le dije a mis hijos es que hay diferentes maneras de aprender en esta vida. Y lo que se refiere a momentos de victoria son tremendos. Uno siempre se acuerda cuando le salió las cosas bien. Pero hay momentos también donde podemos aprender de los fracasos de otros o podemos aprender de nuestros propios fracasos. Yo prefiero aprender de los fracasos de otros. Así me evito la fatiga, como diría el Chavo del Ocho. No me gustaría tener, si yo puedo aprender del dolor que ha pasado otro, desafortunadamente, pues prefiero eso a tener que pasarlo yo. Si alguien ha metido algo de metal en el enchufe en la casa y se le ha dado un corrientazo, pues guess what? Yo no voy a meter algo de metal en el enchufe. No todos somos así. Algunos de nosotros nos gusta aprender. No, pues a ese le dio el corrientazo, pero puede ser que a mí no. Pero la realidad es que yo prefiero aprender de los fracasos de otros. Y en la palabra encontramos, ahora que estamos hablando de las familias, encontramos unos ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos de familias que Dios ha usado para su gloria, pero que están bien lejos de ser familias perfectas. Es más, son familias que nadie hubiese escogido ellos mismos si hubiese podido tener un line-up de las familias. Yo como ser humano no hubiese escogido ninguna de estas que les voy a traer ahora. Pero como yo no soy Dios y Dios ve el más allá de lo que vemos nosotros, Dios ve el corazón, Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. No solamente lo ve, Él lo puede transformar. Ese es el Dios que le servimos. Como Dios ve el corazón, Él escoge a quien Él quiera, porque lo que Él necesita hacer a través de esa persona, de mí, de ti, no depende de ti, sino que depende de Él. Así que nosotros vamos a coger algunos casos de unas familias en la palabra y vamos a aprender algo de ellos para tratar de no tener que aprender con nuestros propios fracasos, ¿verdad? ¿A cuántos les gustaría eso? Si usted es uno de esos que prefiere meter el metal en el outlet, pues entonces ya eso no lo puedo ayudar mucho ahí. Veamos el caso, mire esto, vamos a hacer algo. Veamos el caso de la primera familia. Porque no podemos empezar por otra, vamos a empezar por la primera. Porque usted y yo diremos, no, pues si es la primera tiene que ser perfecta. Porque esa es la primera que Dios instituyó. Adán y Eva, tremenda unión familiar. Perfectos en todo. Pero Dios les dio la habilidad de decidir. Y como Dios les dio la habilidad de decidir, encontramos en ellos que aunque Dios los hizo perfectos, el libre albedrío, que es un regalo de Dios para ti y para mí, el poder decidir. Dios no es un titeretero. ¿Usted sabía eso?
Esa palabra casi ni se usa ya. Levante la mano si no sabe lo que es un titiretero, no se sienta mal. Ok, un titiretero en inglés es un puppeteer. Un puppeteer, que tiene marioneta, que tiene muñequito, ¿verdad? Ya sé. Dios no es eso. Dios nos escoge, pero permite que nosotros tomemos nuestras decisiones. Porque Dios es Dios bueno. Dios es Dios bueno de amor que nos respeta aún en eso. Eso es increíble. Pero espérate, no me puedo quedar mucho tiempo aquí. Adán y Eva, Dios escoge el primer matrimonio. ¡Wow! Tremendo. Sin embargo, encontramos en el recuento de este matrimonio, en Génesis capítulo 3, algunos de ustedes se van a sentir mejor hoy. Porque van a decir, pues si le pasó a Adán y Eva, me puede pasar a mí, no olvídese. Encontramos en el recuento del capítulo 3 de Génesis, en el verso del 1 al 5, una parte que hemos escuchado muchas veces, pero yo quisiera refrescarle la memoria el día de hoy. Están Adán y Eva tranquilos en el jardín del Edén, todo se ve perfecto, Dios les ha hecho de todo ahí, pueden comer de todos los árboles, pero había un árbol que ellos no podrían comer, ¿verdad? Y de eso se aprovecha el enemigo de las almas. Escuche, desde el principio. Y le dice el texto en el verso 1 del capítulo 3, pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Yo quisiera poder elaborar mucho en esto, pero no lo voy a hacer. Pero ya ella cambió algo. El enemigo la está engatusando, la está engañando y está tratando de usar las palabras de Dios mismo para poderla engañar. Dios les había dicho que no comieran de él y ella está diciendo que no pueden ni tocarlo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y dónde estaba Adán? Porque me dice la historia que la serpiente tuvo toda esta conversación con Eva. Por ahí hay gente riéndose y todavía yo ni siquiera he hecho el chiste. ¿Dónde estaba Adán? ¿Sabía usted que el aislamiento expone tu vulnerabilidad y te hace presa fácil ante las acechanzas del enemigo? Todo depredador, si a usted le gusta ver National Geographic o le gusta ver Animal Planet o le gusta ver todos esos especiales que hay hoy en día, yo estoy viejo porque eso era lo único que uno podía ver especiales de eso antes, era o National Geographic o Discovery o algo así, ¿verdad? Hoy en día están en todos lados, está Disney tiene y todas esas cosas. Pero si usted ha visto alguna de esos, se da cuenta que normalmente el depredador busca aquella presa que está lejos de todo el grupo, aquella que se quedó atrás, aquella que ahora está aislada. En esa se enfoca el depredador y tras ella es que va. El aislamiento no solamente, escuche bien, esto no solamente aplica en el reino animal, aplica en el reino o en el área, en el ámbito espiritual que incumbe a usted y me incumbe a mí. En el momento que usted decide, que yo decido aislarme y quedarme solo, el enemigo entonces tiene ahora una campaña o una guerra de uno contra uno. Por alguna razón nosotros hemos entendido muchas veces que si yo me siento triste por algo, es mejor yo retirarme y no estar acompañado. Por alguna razón el enemigo nos susurra al oído y nos dice, ¿sabes qué? Tú necesitas tiempo aparte. Tú necesitas estar en tu cuarto por mucho tiempo. No te vayas para la iglesia este domingo. Mejor quédate en casa.
Mejor quédate en casa porque tú no te sientes bien. O no te vayas con la familia a este viaje. Mejor quédate tú en casa aquí porque tú no estás contento el día de hoy. No estás contenta el día de hoy. Mejor quédate aislado. Mejor quédate aislada. Y en ese aislamiento el enemigo entonces puede continuar susurrándote sin que haya nadie que te pueda ayudar. Y esto se ve desde el comienzo de la creación. El enemigo espera el momento donde puede coger a uno de ellos solitos. Y coge a Eva. No voy a decir nada para que no me caigan, para no meterme en problemas. Por alguna razón no cogió a Caín, perdón, a Adán. Cogió a Eva. Lo voy a dejar ahí. Pero sabemos que, ¿por qué le digo esto? Porque en nuestras familias tenemos que entender que si la familia se mantiene unida, entonces podrás combatir contra las acechanzas del enemigo de una manera mucho más efectiva. Creo que el tiempo que estamos viviendo, esto de las familias aparte, separadas, se ve demasiado, es muy común. Es muy común. Y fíjese, muchas veces, mis hijos ya están grandes. Pero si de nuevo voy a decir las cosas para ser transparente. Pero si yo pudiera hacer algunas cosas diferentes, yo creo que yo haría eso. Me enfocaría un poquito más. Que si vamos a cenar todos juntos. Porque esos tiempos juntos en familia son preciados. Y hacen diferencia. Así que si usted está criando todavía, y sus niños están pequeños, trate de buscar momentos claves en el día. Haga una costumbre de en algún momento en el día todos verse, compartir juntos. Trate de hacer eso. Es saludable y crea un ambiente, fomenta la comunicación. Si yo pudiera hacer eso diferente, lo haría. Pero si usted está a tiempo, le invito a que lo haga porque va a ser saludable. Amén. Familia, yo le puse a esta familia 1.1, ¿no? Porque no es completamente diferente. Estoy hablando de los hijos de Adán y Eva. Esto sigue siendo de la misma familia, pero es que se puso la cosa más disfuncional todavía. Esto es tremenda novela. Caín y Abel. Y en la historia de Caín y Abel encontramos una verdad universal, una verdad que nos arropa a ti y me arropa a mí, que es muy importante. Y si usted nunca había marcado este pasaje o este texto, le invito a que tome nota, a que lo marque, le haga el highlighting si tiene, resáltelo, lo que tenga que hacer. Y es un pasaje que se encuentra en el capítulo 4, en los versículos 6 y 7. Este capítulo 4 nos trae una corta historia que sucedió entre estos hermanos, Caín y Abel, donde los dos traen un sacrificio delante de Dios y Dios acepta el de Abel y rechaza el de Caín. No puedo entrar en mucho detalle, usted lo puede leer allá. Pero en este momento que pasa lo que pasa, Caín experimenta algo dentro de él y Dios le visita, Dios mismo le dice algo que es muy importante para ti y para mí. Génesis 4, 6 al 7, va a estar en las pantallas si no lo tiene. Le dice el Señor a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Escucha esto, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte, dice el texto. No obstante, esta es la buena noticia, tú puedes dominarlo. Esto es una verdad, no solamente para Caín, sino para Ramón. No solamente para Caín o Ramón, sino para Alejandro, para Alexi, para Marilyn, para Virriel. Esto es una verdad que nosotros tenemos que tomar en cuenta en todo momento. Dios quiere que tú y yo caminemos con la frente en alto.
Dios no quiere que nosotros caminemos desanimados. Dios no quiere que nosotros caminemos avergonzados. Dios quiere que nosotros caminemos en una actitud entendiendo quién es Dios en mi vida y entendiendo que dentro de mis circunstancias y mi capacidad, yo he escogido hacer lo bueno. Este pasaje nos deja entender que de la misma manera, como les dije antes, que Dios nos ha dado un libre albedrío para tú decidir qué hacer, puedes decidir hacer lo bueno como puedes decidir hacer lo malo. Y cada una de esas decisiones acarrea consecuencias. Si hicieras lo bueno, podrías andar, esa palabra es bien importante, andar. Podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Muchas veces, escúchame bien, somos nosotros los que le abrimos la puerta al pecado. Porque le hemos dado cabida en nuestra vida y en nuestro hogar. Y el Señor nos está diciendo, ten cuidado, porque el pecado quiere dominarte. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que quiere quitarte tu elección, tu voluntad, para imponerse Él, para hacer su voluntad a través de ti. Estoy hablando del pecado. Pero gracias a la sangre de Jesucristo, que dice la palabra, nos limpia de todo. Vamos a darle otra oportunidad. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo. De todo pecado. Pero ¿sabe lo que pasa? Que nos acomodamos demasiado y no entendemos que el enemigo, de la misma manera que que le susurró a Eva, de la misma manera que le susurra a Caín, para entonces Caín hacer lo malo, porque él tenía la opción, él decide hacer lo malo y le quita la vida a su hermano. Permite que el pecado entre en su corazón y permite no solamente que entre, sino que gobierne en su corazón. Porque Dios se lo había advertido, si le permites entrar, Él va a querer dominarte. Y eso es lo que sucede. Y Caín termina quitándole la vida a su hermano Abel. Cuidado nosotros el día de hoy. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Quién o qué está informando nuestras decisiones? Tengamos cuidado. Existe una lucha existencial dentro de cada uno de nosotros entre el pecado y la obediencia a Dios. Todos los días de la vida existe esa enemistad, esa lucha entre hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de mi carne. Y no voy a entrar en mucho detalle ahí, pero sabemos que Pablo, el apóstol Pablo, nos da una sinopsis de esta lucha, nos describe lo que él sentía. En Romanos 7, 18 al 20, Pablo diciendo, este es el mismo joven, Saulo, ahora es hecho un apóstol Pablo, y dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Tenemos que entender algo. El pecado sigue todavía presente en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, estaremos lidiando y peleando en contra del pecado. Pero dice Pablo también, Romanos 6:14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, de nuevo, él entiende, Cristo ahora nos ha rescatado de nuestra propia maldad. Ese pecado que quiere dominarte es lo que Cristo vino de lo que Cristo te quiere limpiar, de lo que Cristo me quiere limpiar. Pero tenemos que escoger hacer lo bueno. Tú y yo seguimos tomando decisiones. Él le escribe a Gálatas, a la iglesia en Gálatas, y le dice, porque esta desea, está hablando de la carne,
Esta desea lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y dice en el verso 25, la única forma de vencer a la carne es andar también por el espíritu. Andar por el espíritu. Fíjate esa palabrita, ese verbo me gusta. Andar por el espíritu. Quiere decir que no estamos llamados a permanecer aquí y no hacer nada. No. Dios quiere que nos movamos. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere que seamos activos en la misión que Él nos ha dado. Pero ser activo y andar por el espíritu. En el verso 25 dice, si el espíritu nos da vida, andemos guiados por el espíritu. Y al hacerlo, dice Filipenses 1:11, al hacerlo produciremos frutos de justicia. Mire, hay que entender que Dios quiere que su iglesia se mueva, que su iglesia sea activa, no pasiva, que nosotros podamos salir a la calle y decirle a la gente, Cristo me ha salvado, Cristo me ha libertado, pero hacerlo por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Eso dice Gálatas 5:25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios nos puede guiar, pero está de nosotros el decirle todos los días, Señor, ayúdame a yo ser obediente a tu voz y a ser guiado por tu Espíritu. Pero ¿sabe qué? Se nos puede hacer más fácil si leemos la palabra de Dios. Porque el problema que nosotros tenemos es que algunas veces no sabemos reconocer la voz del Espíritu, porque la voz del Espíritu se alinea con la verdad de Dios en su palabra. Y para nosotros poder reconocer cuándo es el Espíritu que nos está moviendo a hacer algo, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios a través de la revelación más grande que Él nos ha dado, que está en la palabra de Dios. Le estaba diciendo a alguien hace poco, es más, este fin de semana, que muchas veces, y esta es finita, pero yo me acuerdo, mi abuela tenía una Biblia en la mesita de noche, que aquello era como así de gordo. Yo lo miraba y decía, ¿qué es eso? Nunca la había abierta, siempre estaba ahí así. Y yo creo que algunos de ustedes quizás haya visto una de esas. La tienen que sacar el polvo con un plumero de eso porque es que nunca se abre. Y la Biblia puede ser un poquito intimidante porque uno dice, wow, leer todo eso está fuerte. Pero yo quiero invitarle el día de hoy que si hoy usted de verdad no practica la lectura de la palabra, quizás por diferentes razones, y una de ellas es esa, que se hace como que muy grande. Empiece por el libro de Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Se coge y dice, ok, vamos a empezar por ahí. Estaba hablando con alguien con quien no había hablado desde que yo estaba en la escuela. Ha llovido, usted ni se imagina. Estamos hablando, yo me crié, bueno, no me crié, pero íbamos a la escuela desde la elemental, intermedia y la secundaria. Todos nos graduamos juntos en el 95. Y me escribió un mensaje privado en las redes y me puso, ¿qué lucha espiritual está sucediendo? Antes estaba dormido, ahora lo puedo ver. Me convertí hace un año y ahora veo todo de otra manera. Me dice, ya me bauticé, este año me bauticé y me casé, conviví por muchos años. Y me puso también, quisiera visitar tu iglesia, estuvimos hablando un ratito. Me puso que va a una iglesia, todavía, me dice, todavía no conozco mucho cómo funcionan las iglesias, pero tengo un buen pastor. Y me puso, mi vida ha cambiado. Me puso, pero me siento como un bebé aprendiendo a gatear. Sabe que muchas veces llevamos tanto tiempo en la iglesia
quizás nos criamos en la iglesia y de vez en cuando es necesario escuchar lo bonito que es escuchar a alguien que por primera vez en su vida se encuentra con ese Señor de la gloria y se siente perdonado y se siente restaurado. Esa persona que ni siquiera sabe lo que tiene que hacer, lo que sí sabe es que se siente diferente, que el Señor le ha rescatado, se siente nuevo. Él me dice, he tomado 2 cursos, los que ellos llaman discipulado. Ahí he aprendido mucho sobre la gracia. Antes no entendía, ahora lo veo muy claro. Pero me falta mucho por aprender, me puso. Hay que educarse. Me dice, estoy crudo, pero encaminado. Me encantó eso. Estoy crudo, pero voy en el camino. El pecado ahora me aborrece. Me siento mal si hago algo mal y me arrepiento. Me puso, tengo que trabajar con muchas cosas. Me puso, gracias por tus palabras. Estábamos hablando, ¿verdad? Y me dice, él quiere ver si puede algún día visitarnos aquí. Pero ¿por qué les traigo esto? Les traigo esto porque no hay nada más bonito que nosotros poder andar por el Espíritu Santo de Dios y poder ser testigos de la vida que Dios está rescatando. De aquellos que entran por esas puertas y dicen, yo no tengo mucha idea de lo que tengo que hacer, pero una cosa sí yo sé. Es como el ciego que Cristo le devolvió la vista y decía, mira, yo no te sé decir ni quién es Él. Lo que yo sé es que Él me sanó y que un día yo estaba ciego y que ahora veo. Por eso es que regresando a la historia de Caín y Abel es importante viendo, como dice, ¿por qué andas cabizbajo? Dios le está preguntando, estás caminando, pero estás caminando no como yo quiero que tú camines. Estás caminando avergonzado, estás caminando cabizbajo, estás caminando de una manera que solamente va a traer destrucción para tu vida. Y le tiene que decir, escoge hacer lo bueno. En otras palabras, Dios le está diciendo, escoge seguir mi corazón. Pero no te estoy diciendo que te detengas. Te estoy diciendo que continúes andando, pero bajo la dirección de mi espíritu. Yo tengo otros casos. Abraham y Sara mucho más adelante encontramos que la promesa de Dios, por más imposible que se mire, es segura y verdadera. Como familia nosotros tenemos que agarrarnos de la promesa de Dios y tenemos que hacerla una realidad en nuestra vida. Dice Génesis 17:19, y dijo Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él como pacto eterno para sus descendientes después de él. Pero Sara veía lo imposible que era, porque ella ya estaba avanzada en años y decía, no hay forma de que yo pueda dar a luz a esta etapa de mi vida. Pero Dios le estaba queriendo dejar entender las promesas mías. Si yo te digo algo, si yo te prometo algo, tú puedes estar seguro de que yo no voy a cambiar de opinión en el futuro. Tú puedes estar segura de que lo que yo te dije hoy, yo lo voy a cumplir, aunque sea en el momento más inesperado de tu vida. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Pero la paciencia, esta es una lección que podemos aprender de Sara. La paciencia en el tiempo de espera es una virtud que solo puede venir de Dios. Hay que saber esperar, pero tenemos que esperar en Él. Número 1, entendiendo que lo que Él promete lo va a cumplir. Y número 2, entendiendo que Él sabe cuál es el mejor tiempo para Él cumplir lo que Él ha prometido. Por eso es que en Génesis 17:1 dice, y Abraham era de edad de 99 años. 99, Virrián.
Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le está diciendo? Lo que tú esperas, lo que yo he prometido, no depende de ti, Abraham, depende de mí. Y yo soy ese Dios todopoderoso que puedo hacer aun cuando tú no lo crees. Aun cuando tú tienes problemas creyéndolo. La duda, aunque normal, encuentra su disolución en la fe que se ejercita en el Dios de la promesa. En la fe que se ejercita, esa palabra es importante, que se ejercita en el Dios de la promesa. La fe no es algo que es pasivo, es algo que se tiene que ejercitar. Es algo que cuando la tormenta llega, cuando la incertidumbre llega a tu vida, cuando el matrimonio está pasando por un tiempo difícil, cuando el hijo se ha ido, cuando la hija se ha ido, cuando las cosas no se ven color de arcoíris, no está todo bien color de rosa, nosotros tenemos que entender que la fe que nosotros tenemos en ese Dios todopoderoso tiene que ser ejercitada. ¿Cómo se ejercita? En los tiempos difíciles. Tiene que haber resistencia. Usted ha usado unas bandas de esas que nos dan para hacer ejercicio, que son que se estiran. ¿Alguien ha usado eso? ¿Verdad? Hay algunos que tienen más dinero y usan pesas. Si usted está un poquito corto de dinero, pues unas banditas de esas, pues mire, hacen el trabajo también. Pero esas bandas, como único funcionan, es haciéndole resistencia. Ese es su trabajo. Su trabajo es hacer resistencia para que cuando tú estás tratando de hacer fuerza en contra de ella, puedas ejercitar el músculo. La fe trabaja de la misma manera. La fe necesita ser estirada, ser ejercitada. Es como el músculo que usted está ejercitando, pero requiere un cierto grado de resistencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que muchas veces estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida donde no vemos lo que estamos esperando, no llega. Y lo que el Señor nos está diciendo es: estoy ejercitando tu fe. Tú tienes que crecer en mí y eso requiere que tu fe sea agrandada. Para el seguidor de Jesucristo no es opcional el confiar en Dios, porque Él es confiable. No es opcional. Dios le dice a Abraham: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Vamos a hacer algo. Usted sabe lo que hacía el salmista. El salmista ponía al pueblo de Israel a repetir algo. Hay unos salmos que nosotros leemos donde dice una línea y la línea se sigue repitiendo. ¿Sabe por qué? Porque era una forma de adorar a Dios donde el salmista, el rey, decía una frase y el pueblo repetía esa frase constantemente. Y nosotros vamos a hacer un ejercicio rapidito. Póngase de pie para que haga así. Y quiero que repita algo. Vamos a practicarlo primero. Cuando yo le diga 3, usted va a decir: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Estamos? 1, 2 y 3. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Bien, pero usted no está dando una declaración, está haciendo una pregunta. Tiene que hacerlo como una preguntita, ¿verdad? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Como esa entonación así. Okay, vamos otra vez. 1, 2 y 3. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Oh, mucho mejor. Ok, manténgase ahí. Vamos a decirlo todos juntos una vez más. Y después de eso yo voy a decir algo y usted me va a decir esa frase, ¿ok? ¿Estamos? Pero atienda bien. 1, 2 y 3. ¿Acaso? En tu matrimonio, con tus hijos, con tu salud, en tu final, dígalo duro, en tu crecimiento espiritual, en tu liberación de tu adicción, en los momentos de prueba, cuando las finanzas no están buenas, cuando me siento cansado y abatido,
cuando mi hijo y mi hija no están como yo quisiera que estuvieran. Escuche. Dígalo fuerte. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Él. El enemigo les ha querido hacer pensar que tu situación es imposible, que desde ahí no vas a poder salir, que las finanzas nunca van a mejorar. El enemigo te ha querido meter en la cabeza que no hay solución para tu matrimonio. Y lo que el Señor te está diciendo hoy es: ¿acaso hay algo imposible para mí? Usted y yo le servimos al Dios Todopoderoso, que no ha perdido una batalla, que no la perderá hoy ni la perderá jamás. Aleluya. Dígalo. ¿Acaso no lo hay? No lo hay. No lo hay. Yo creo que aquí hay alguien que ha estado orando por algo y todavía es la hora que no lo ha visto y has perdido la fe. Y has perdido la fe y ya no estás orando por aquello que antes te llevaba a doblar rodillas para orar delante del Señor. Y te has rendido porque piensas que no lo vas a ver nunca. Y Dios te quiere recordar el día de hoy: ¿acaso hay algo imposible para mí? Sus promesas son reales. Sus promesas son verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Es hora de que regreses a Él y le digas: Señor, perdóname porque había perdido la fe. Pero yo sé que para ti no hay nada imposible. Hay una ocasión donde a Cristo le traen un hombre con un hijo endemoniado. Los discípulos trataron de expulsar al demonio y no pudieron. Y le traen a Jesús a ese muchacho con su padre. Y Jesús le dice: ¿cuánto tiempo lleva así? Al padre. Mientras el hijo está siendo sacudido por el demonio, Cristo se enfoca en el padre y le dice: ¿cuánto tiempo lleva así? Porque Jesús entendía algo, que había problemas no solamente con el hijo, sino con la mentalidad, el ánimo o el estado psicológico de su papá. Y Cristo dice: yo voy a sanar la mente de su padre y entonces voy a sanar a su hijo. ¿Y sabe qué es bien interesante de ese relato? Que el papá le dice: si puedes, sánale. Y Cristo le dice: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Aparentemente tú no sabes con quién estás hablando. Aparentemente tú no has escuchado de mí. ¿Cómo que si puedo? Claro que puedo. Claro que puedo. Dice el texto: porque para el que cree todo es posible. Y el padre le dice: sí creo, ayuda a mi incredibilidad. Ayúdame, Señor, porque algunas veces pierdo la fe. Ayúdame, Jesús, porque se me hace difícil creer. Me encanta la sinceridad del Padre. Me encanta que Él puede admitir: es que se me hace difícil. Llevo tantos años viéndole así, viendo esa condición, que se me hace difícil poder creer que esto pueda cambiar. Se me hace difícil creer que mi condición y mi familia pueda cambiar. Se me hace difícil creer que haya solución para mi matrimonio. Se me hace difícil, Señor. ¿Acaso no sabes cuánto tiempo llevo así? Y el Señor te está diciendo: no sabes con quién estás hablando. ¿Acaso hay algo imposible para mí?
que puedo. Claro que puedo. Y el Señor nos está diciendo: es hora de volver a creer. Es hora de volver a creer. Si estás teniendo problemas, dificultad con esperar en el tiempo de Dios, y has quizás perdido la esperanza, tu fe ha menguado, es hora de volver a restablecer eso con Dios. Y si nunca le has entregado tu vida al Señor, es hora de que tomes ese paso tan grande e importante. Las familias dependen de esto. Necesitamos como familia entender que ese Dios que es el centro de mi hogar puede hacer lo que Él quiera hacer, y podemos poder esperar en Él. Así que mientras